La vida del cristiano que agrada a Dios, hermanos. Sí, hermanos, sabemos que hay una vida, hay una forma, hermanos, ¿verdad? La cual Dios nos pide y Dios nos demanda. Y esa vida tenemos que a cumplirla o esforzarnos para cumplirla, para acatarnos a la vida que a Dios le agrada. Amén. No es la vida que nosotros queremos vivir, ¿verdad? O la vida que nosotros creemos o a nosotros nos parece que está mejor, no. Es la vida que a Dios le agrada. Ahora pregunto yo, ¿nos interesa agradar a Dios? ¿Nos interesa, realmente nos preocupa agradar a Dios? ¿O realmente a nosotros, pues total, si Dios me quiere así como soy, pues bien, si no, pues no, ¿verdad? Señor, pues yo soy así, si así te gusto, pues bien, pero Señor, si no te gusta así, pues ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar, sí podemos cambiar, porque hay una vida que a Dios agrada, amén. Y el cristiano tiene que buscar agradar a Dios. Es su deseo, hermanos, ¿verdad? Su anhelo, y si lo queremos así, su obligación del cristiano es agradar a Dios. ¿Sí, hermanos? Agradar a Dios, hermanos. Yo sé que a los hombres no, porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? El que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Sí, hermanos? Y para, hermanos, cuando uno se acerca a Dios, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia en los evangelios que inclusive, ¿verdad? A veces viene a traer espada en el hogar. El padre contra el hijo, la hija contra la madre, el nuero contra la suegra y así sucesivamente. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que los enemigos serán los de su casa. ¿Por qué, hermanos? Porque usted ya sigue el camino de Dios y le dice, mira, ahora ya va siguiendo otra religión. Ya no está siguiendo la religión que nuestros padres nos enseñaron. Mira, ahora está siendo muy legalista. Mira, ahora está siendo muy extremista. Ahora resulta que ya no vas con nosotros. Ahora resulta que ya no te reúnes. Ahora resulta que ya no haces esto con nosotros. Mira, lo que ese cristianismo, ese tal Dios, en vez de acercarte a tu familia, te está alejando de tu familia. Y pues muchas veces, a veces así es. ¿Sí? Muchas veces así es, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de buscar agradar a Dios. Porque la gente, hermanos, ¿verdad? Se cree, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando él se entregó a Cristo, hermanos, cuando Cristo se le presentó, se cree que su familia, hermanos, lo desechó. Sí, se cree que su familia lo echó fuera porque él era fariseo de fariseos. Sí, y su familia no aceptó, ¿verdad? La nueva doctrina que él optó. Entonces él fue rechazado por su familia. Más tarde, algunos de sus familiares conocieron a Cristo y se entregaron a él. Pero, hermanos, a veces uno tiene que sufrir el propio rechazo de nuestras familias. Yo tengo un primo que cuando se acercó, mi primo estaba mal en cuanto a las drogas. Él era gordito, como no hay nadie aquí. Él estaba gordito, hermano, chonchito. De hecho, le decíamos choncho de cariño, ¿verdad? Choncho. Él estaba gordito, hermano. Y él cayó en las drogas, hermanos, y él, con el afán de ser flaco y caer en las drogas, hermanos, él se puso flaquito, como tampoco hay ninguno aquí. Sí, él quedó, hermano, él quedó, ¿verdad? Y recuerdo que mi tía le dijo, ¿verdad? Él me platicó llorando, ¿verdad? Que su mamá le dijo, prefiero que hayas sido homosexual a que te hayas acercado a la iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Por qué fuiste a esa iglesia con los aleluyos? Mira, ¿verdad? Y hay mucha gente, hermanos, ¿verdad? Que así, hermanos, ¿verdad? Inconsciente, cegadamente, ¿verdad? Pone oposición a la vida de las personas, ¿verdad? A la vida de aquella persona que se entrega su vida a Cristo. Y a veces, hermanos, ¿verdad? Nos topamos en pared, primeramente con nuestra familia. Primeramente es nuestro primer obstáculo. Son los primeros que se van a oponer. ¿Pero qué? ¿Vas a seguir siendo cristiano, pero nos vas a seguir visitando? ¿Vas a seguir estando? ¿Vas a seguir participando? ¿Vas a seguir poniendo el mole, ¿verdad? En el bautismo, ¿verdad? Y cosas como esas, ¿no? ¿Vas a seguir apoyando? Pues fíjese que ya no, ¿verdad? Ya no voy a participar, ya no voy a estar con ustedes, ya no voy a hacer ciertas cosas, ya no voy a tener esta reunión como todos los domingos, ¿verdad? Ahora yo tengo que estar en la iglesia, tengo que ir a congregarme, ¿verdad? Y uno tiene que cortar con ciertas cosas. ¿Y qué va a decir la familia? Ah, muy extremista, ¿verdad? Y luego empiezan a decirle, pues mañana te voy a ver caer. Yo conocí a mi fulano que el día también así como tú, igualito. Ay, que andaba muy el día y cayó, ¿verdad? Pues él cayó, nosotros hay que confiar en Dios, amén, hay que confiar en Dios, hermanos. Por eso, hermanos, hay que vivir esa vida, la vida que agrada a Dios, hermanos, nos va a traer problemas, ¿sí?
va a traernos contrarios, porque se cree, hermanos, ¿verdad?, que el cristiano es como el salmón. ¿Verdad que hace el salmón? Nada en contra de la corriente. Todo el mundo va para allá y el cristiano va para acá, ¿verdad? Inclusive iglesias también van para allá y el cristiano va para contrario. Sí, tiene que ser diferente, porque esa es la vida que a Dios le agrada. Y hay que acercarnos, hay que amoldarnos o cumplir lo que Dios quiere, hermanos. Debemos de entender, hermanos, que hay una manera, ¿sí? Hay una manera y hay un modo de conducirnos y en el cual debemos de andar. Sí, hermanos, hay un modo. Dice aquí la Biblia, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y les exhortamos, ¿verdad? No solamente el apóstol Pablo les rogaba y oraba y deseaba que la gente se entregara a Cristo, sino también dice, les exhortamos, les encarecemos. La exhortación es una demanda a vivir una vida diferente, una vida que a Dios agrada, una vida correcta, una vida mejor. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ¿verdad? Esta iglesia es joven. Cuando les comentaba a los hermanos el viernes, cuando el apóstol Pablo pasó por ahí, por Tesalónica, él no duró ni siquiera un mes, ¿verdad?, teniendo esa reunión con los hermanos. Tan escasas 3 semanas duró ahí, ¿verdad? Fue suficiente para él empaparlos, darles palabra, pero por causa de la persecución, él tuvo que irse a Berea, ¿verdad?, a otra ciudad ahí, y como los judíos lo persiguieron, tuvo que irse a otra ciudad todavía, ¿verdad? Pero él se preocupó porque esta iglesia presentó un gran deseo por recibir la palabra de Dios. Se mostró solícita, se mostró atenta. Entonces eso le llamó la atención, pero también le preocupaba porque había estado un poco de tiempo con ellos. Entonces eso le preocupaba que estos cristianos, pues como decimos, ¿verdad?, hayan sido como llamará de Tusa, que su fe se cimentara, que su fe no haya sido una emoción. Y por eso le escribe primera a Tesalonicenses y escribe también la segunda carta. ¿Para qué? Para que esta iglesia fuera firmada y fuera conducida en la doctrina del Señor. Amén. Por eso les dice, hermanos, dice, les rogamos, ¿verdad? Les rogamos, ¿verdad? Les suplicamos, les exhortamos en el Señor Jesús. Amén. Y de esa forma el Señor nos exhorta a nosotros. Nos ruega, y lo queremos ver así, ¿verdad?, por medio de la palabra, y nos exhorta a nosotros como cristianos, se nos hace la exhortación en el Señor Jesús, amén. Dice de que de la manera que aprendisteis, ¿sí? Por eso les digo, hermanos, hay una manera, ¿sí? Hay una manera para conducirse. Yo sé que a usted se le hace mejor de esa forma, de hecho a mí también se me hace mejor de esta otra forma, pero no es su forma ni es la mía, ¿verdad? Hay una manera, ¿sí? Hay una manera, dice, de la manera que aprendisteis, ¿sí? Si es que realmente hemos aprendido. De esa manera que se nos ha enseñado, que se nos ha instruido, ¿verdad? Ahora yo estoy copiando algunos capítulos de teología, lo estoy copiando porque pues ya algunas hojas están muy remarcadas, son copias tras copia tras copia, algunas ya se ven totalmente negro. Entonces yo estoy escribiendo nuevamente y la estoy imprimiendo. Ahora, hermanos, ¿verdad? Yo porque estoy escribiendo ahí y digo, no, pues ya les escribimos. No me voy a atrever, hermanos, a ponerle algo extra desde mi pensamiento. Sí, no voy a decir, pues ya, ahora aquí lo voy a poner entre paréntesis que yo creo esto, ¿verdad? No, así como está, así lo voy a pasar. Porque esa es la forma que se me ha sido instruida. ¿Sí? No, pero que aquí voy a aprovechar para aquí yo ponerle ahí mi forma de pensar. No, porque me meto en problemas con Dios. De la forma que se nos instruyó. Amén. De la forma que fuimos enseñados. De esa forma tenemos que conducirnos. Amén. Dice, de la manera que aprendiste de nosotros. Entonces, en primer lugar, hermano, la vida del cristiano que agrada a Dios se conduce bajo la norma y estándares de Él. Amén. La vida que agrada a Dios, hermanos. Pero yo quiero agradar a Dios, pero quiero hacerlo a mi manera. Entonces no estamos agradando a Dios. ¿Sí? Si el cristiano que quiere agradar a Dios, hermanos, tiene que hacerlo bajo la norma y el estándar que Dios nos ha enseñado. Hay un molde y tenemos que hacernos a esa medida. Por eso dice, de la manera que aprendiste, 7 tesalonicenses, ¿verdad? De la manera que se les enseñó, así aprendan. No se salgan del cacal, ¿verdad? No quieran ustedes ponerle ahí otra teología, no, de la manera que se les enseñó. Amén. Dice de nosotros, de la manera que aprendisteis de nosotros, como les conviene conduciros. ¿Verdad? Realmente les dice el apóstol Pablo, a ustedes les conviene conducirse de esa forma.
¿Sí? Nos conviene, hermanos, nos conviene conducirnos de la forma que se nos ha enseñado y que se nos ha instruido. Amén. Realmente, muchas veces buscamos lo que nos conviene, ¿no? Lo que nos favorece, los que nos da resultado. Dice el libro de Salmos 95:3, me parece. Dice, la santidad conviene a tu casa. Si realmente buscamos conveniencia o algo que nos convenga, es eso, vivir y agradar a Dios. Amén. Por eso dice, os conviene conduciros y agradar a Dios, hermanos. Realmente nos conviene, hermanos. Nos conviene, hermanos, vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir a la vida y al agrado de Dios. ¿Sí, hermanos? De esa forma nos conviene. Sí, cierto, también como cristianos vamos a padecer. Esto no es que si yo vivo a la norma y a la forma que Dios me pide, ya no voy a padecer. Sí voy a padecer, pero voy a padecer dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pedro, busquen dice que nos gocemos cuando seamos hallados en diversas pruebas, pero que cada uno sea hallado, ¿verdad? Sufriendo por el Señor y no por nuestra propia causa. ¿Sí? Es muy diferente, ¿verdad? Que alguien a mí me dé de patadas allá en la calle, ¿verdad? Porque yo le estoy llevando la palabra de Dios, que alguien me dé de patadas a mí porque yo le quedé mal, ¿verdad? Porque yo le robé, o porque yo le hice una mala cara. Es muy diferente, ¿no? Yo voy a decir, ay, hermanos, yo le voy a escribir una carta, Dios los bendiga a la iglesia, estoy batallando porque hoy me dieron unas patadas. Y van a decir, hermano, no, pues por el Señor, ¿verdad? Pero lo que no saben ellos que por andar de bravucón yo, ¿verdad? Ya me dieron a mi recia, pero eso no lo voy a decir. Entonces hay que sufrir por el Señor. Amén. Sufrir nos conviene, hermano. Realmente a usted le conviene y a mí también. Agradar a Dios. Y dice, así abundéis más y más. Amén. La vida que agrada a Dios, hermanos, se rige y anda conforme a la norma. También, hermanos, la vida que agrada a Dios abarca a lo conyugal, pre, pos y durante su vida. Dice aquí, porque ya sabéis qué instrucciones, dice qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Les decía, hay un instructivo, ¿verdad? Hay una forma y hay una manera. No es la manera del hermano Leo, ni siquiera es la manera del pastor. No, es la manera de la Biblia, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Amén. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, siempre recomendamos que usted tenga una Biblia en sus manos. Si no tiene una Biblia en sus manos, aquí tenemos Biblias para prestarle, para que todos tengamos una Biblia en nuestras manos, para que nadie diga, a mí me engañaron, ¿verdad? O a mí me dijeron, no, que todos estemos conscientes de que tenemos una Biblia en las manos y que lo que se nos enseña es palabra de Dios. Amén. Si no está ahí, no es entonces bíblico. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Vean, el apóstol Pablo les dio instrucciones, les dio normas y así, ¿verdad? Es como cuando usted se va, hijo, quiero que cuando me vaya, limpies el patio, limpies el carro y recojas las basuras. ¿Qué tiene que hacer el joven, el niño? ¿Verdad? Limpiar el patio, lavar el carro y recoger las basuras. Así como se le dijo, así tiene que hacer. Si hizo la mitad, pues ahí hay un castigo, ¿verdad? Si cumple todo, pues hay un premio. ¿Sí, hermanos? Entonces, de la misma forma, nosotros en nuestra vida cristiana, dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces queremos que un ángel del cielo baje y nos revele, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu? Revélame, ¿verdad? Quiero tener un éxtasis, quiero tener una revelación. No, la voluntad de Dios es simple y sencillamente nuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Apartados del mal, apartados del pecado, separados del pecado, separación del pecado, vivir una vida que a Dios le agrada. Amén. Eso es, hermanos, ¿verdad? No es como antes teníamos en la religión, ¿verdad? Que íbamos a la iglesia, nos dábamos golpes de pecho y salíamos y nos íbamos al baile, ¿verdad? ¿Y qué decía el curita, verdad? Hijitos, no tomen tanto, ¿verdad? Vayan, destrámpense, pero no tanto, ¿verdad? Y hasta el curita también ahí andaba, dándole duro y macizo, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Entonces no es así, hermanos. Tenemos que vivir una vida diferente, una vida apartada. Amén. Una vida apartada, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que Dios nos pide. Alguien, me va a dar un poquito de historia, hermanos. Poquito, 5 minutos nada más. Alguien dice, hermanos, que la iglesia, bueno, de hecho ayer que íbamos evangelizando, ¿verdad? Alguien dijo, desde Martín Lutero hasta hoy, en el año 1500 por ahí, ¿no? Desde ahí para adelante los protestantes se separaron. La iglesia bautista no es protestante.
¿Sí? Quiero que sepan, porque así le llaman a los cristianos. Protesta es alguien que protesta contra alguien, ¿verdad? Contra algún movimiento, contra alguna iglesia. Pero antes, hermanos, antes del calvinismo, antes del luteranismo, antes del adventismo y antes de tantas religiones, hermanos, ya había un remanente. Ya había un remanente, hermanos, desde la iglesia de los apóstoles, hermanos, había una iglesia que se estaba manteniendo íntegra delante de Dios. Siempre se mantuvo un remanente, ¿sí? La iglesia a los bautistas se les conoció antes, ¿verdad? Comúnmente se les conocía antes como los anabautistas. Eso significa rebautizados, que volvían a bautizar. Eso es un nombre que se les dio, es un nombre de desprecio, no fue un apodo. No se reunieron y dijeron, los líderes dijeron, ¿qué nombre nos vamos a poner? ¿Qué tal si nos ponemos separatistas, verdad? Porque algunos que así se llamaron, ¿verdad? Nos llamamos tal nombre, nos llamamos la única iglesia del Dios viviente, ¿no? Y la iglesia, la gente que los despreciaba los llamó anabautistas, rebautizadores, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso nació, hermanos, desde la primera mención, ¿verdad? De la cual se hace mención del bautismo de infantes, o sea, que bautizaban a niños, de hecho, nacidos o de algunos ciertos meses, o antes de tener ellos conocimiento de lo que estaban haciendo, se les bautizaba con la idea o con la doctrina de que había un limbo, ¿verdad? Lo cual la gente dice que los niños se van ahí si no se bautizan. Entonces, si ellos hicieron esa doctrina de hombres, no es bíblica, se puede decir hasta demoníaca, ¿verdad? No está en la Biblia, y ellos dijeron que iban a bautizar a los niños para que no fueran a ese lugar. Ahora esa doctrina nació, se escucha, o su primer mención se escuchaba a mediados del año 350 después de Cristo. Entonces, para ese entonces, hermanos, hubo esta iglesia que no aprobó eso. Dijo, no, eso no está bien. Uno tiene que bautizarse estando consciente de la decisión que va a tomar, de que entrega su vida a Cristo y que es un paso de fe. ¿Sí, hermanos? Y entonces a gente, hermanos, que bautizaba a esos hijos, que tal vez ellos decían, ¿verdad? Yo me bauticé cuando era niño. No, usted tiene que entregar su vida a Cristo y bautizarse. Entonces eso les llamaron los rebautizadores. ¿Sí me explico? Entonces desde ahí, hermanos, desde ahí esta iglesia ya se escuchaba. O sea, no somos protestantes. No nacimos de Martín Lutero, ni de Juan Calvino, ni de Juan Wesley, ni de Knox, ni de tantos hombres reformadores, ¿verdad? Esos hombres hicieron grandes aportes. Hubo uno de ellos que se llamó, ¿cómo se llama? Bueno, se apellida Menon Simmons, ¿verdad? Se llama él, Menon Simmons, y otro que se llamó José Smith. José Smith, porque otro que se llamó John Smith. John Smith es el de los mormones. José Smith es otro cristiano, ¿verdad? Que abrazó la iglesia bautista, al igual que Menon Simmons. Ahora, estas personas eran personas, digamos, de cierto reconocimiento ante las personas. Un ejemplo de ello, hermanos, digamos que yo vendo donas, ¿verdad? Bueno, a veces, ahorita no estoy vendiendo. Yo vendo donas y nadie me conoce aquí. Pero supongamos que el hermano Mario o la hermana Andrea, ¿verdad? Personas, hermanos que conocen varias personas, ¿verdad? Y ellos, hermanos, me dicen, ¿sabe qué, hermano? Hágame unas donas para llevar al mercado, para llevar acá. Y la gente va a decir, ¡ay, qué buenas donas!, ¿no? Las donas del hermano Mario, ¿verdad? Van a decir, las donas de la hermana Andrea. No, yo no las hago, las hace un hermano. Sí, pero pues usted las trae, ¿verdad? Entonces, como el hermano es conocido, entonces el peso o el nombre se lo dan a él. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma forma, la iglesia ya existía desde antes. Pero estas personas, como eran personas conocidas, notables, ¿verdad? Ellos hacían aportes significativos a este movimiento, como hacer escuelas, hacer universidades, publicar libros, publicar sermones, ¿sí? Levantar institutos. Entonces este nombre era reconocido, pero no es que nació en ellos. Ellos no formaron este nombre o esa iglesia, o si lo queremos decir, esa denominación o ese movimiento. Eso ya existía desde antes. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, no somos protestantes, no nacimos del catolicismo. ¿Por qué, hermanos? Porque aún estas personas que nacieron del catolicismo, ellos deseaban separarse, porque ellos miraban que la iglesia no estaba conduciendo conforme a la Biblia. Ellos estaban haciendo contrario a la Biblia, de hecho. ¿Sí? Entonces, por eso vemos aquí, hermanos, ¿verdad? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos, que nos separemos, que hagamos una diferencia. Amén. Dice que os apartéis de
fornicación. ¿Qué es fornicación? La palabra fornicación en este versículo, hermanos, se describe en el griego, se dice pornía, de la cual se deriva la palabra pornografía. ¿Sí? O sea que fornicación no solamente es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es todo aquel acto ilícito que aún se lleve en la mente, en el corazón, ¿sí? Fuera de la voluntad de Dios. Y esto es donde está fuera del orden de Dios. Hay gente, hermanos, ahora, hermanos, le digo que la gente ha distorsionado esto en cuanto al sexo. Hay gente que dice, mientras mi pareja y mientras yo, dicen los sexólogos ahora, ¿verdad? Modernos, incluso hasta cristianos, se hacen llamar cristianos, dicen, mientras tu pareja esté de acuerdo y tú estés de acuerdo, pueden hacer lo que se les venga en gana. Lo que se les venga a su mente, a su imaginación, pueden hacerlo. Y la Biblia dice que no, ¿sí? Hay una forma y también hay una manera. ¿Sí, hermanos? No somos metodistas, ¿sí? No somos así de como robotitos, pero sí hay una forma en la cual tenemos que conducirnos. ¿Sí, hermanos? Hay una forma. Por eso dice aquí que os apartéis de fornicación. Eso es lo que significa fornicación. Ese es un deseo, hermanos, imaginaciones del mundo, de la gente, lo que la gente hace, lo que la gente piensa. Y a veces piensan, ¿verdad? Hay gente que se sienta, ¿verdad? Inclusive, hermanos, escuchaba sobre algún testimonio, ¿verdad? De un pastor que llegaron, ¿verdad? Que le dijeron a este pastor, mire, pastor, mi esposa me dice y me está, insiste, que quiere hacer cosas que pues yo no lo siento que estén bien, ¿verdad? Estar sobre otras personas y hacer actos, hermanos, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Pero hay infinidad de depravaciones, ¿sí? Infinidad de depravaciones. A veces uno como cristiano, hermanos, se limita a hablar de esos temas porque piensan que no se tienen que hablar desde el púlpito, se tienen que hablar, porque luego por esas razones se cometen pecados. Sí, a veces también por eso la unción o la bendición de Dios no está en nuestras vidas, porque hacemos contrario. ¿Sí, hermanos? Y a veces, hermanos, ¿verdad? Hace la gente, ¿verdad? Le dicen a este pastor, ¿verdad? Mi esposa quiere que haga un trío con cierta persona y yo eso no lo veo bien, pues no está bien, ¿verdad? Aunque el esposo y la esposa estén de acuerdo, no está bien. Eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ella quiere esto, que ella quiere comprarse un silloncito de esta forma porque no está bien. ¿Sí, hermano? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces hay una forma y hay una manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Son cosas, hermanos, ¿verdad? Que a veces no las hablamos, ¿verdad? Y a veces las hacemos creyendo que están bien. Pero también por eso la bendición de Dios no puede llegar a nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos saliéndonos fuera del orden de Dios. ¿Amén? Entonces vemos aquí, hermano, dice que os apartemos de fornicación, de toda clase de inmoralidad. Dice el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Sí? Que usted y yo, hermanos, ¿verdad? No andemos, ¿verdad? Anhelando, ¿verdad? Lo que no debemos anhelar. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, todos tenemos lo mismo, ¿verdad? ¿O no? Sí, todos somos iguales, hermano, y cada quien, ¿verdad? Con mucho respeto, tanto los hermanos como las hermanas, ¿verdad? Que cada uno tengamos a nuestra propia esposa. ¿Sí, hermanos? A nuestra propia esposa. Dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios, dice, y en su amor, ¿verdad? Hablando de la pareja, en su amor, ¿verdad? Recréate siempre, ¿verdad? Alégrate con la mujer de tu juventud. Con ella, ¿verdad? Con ella sé feliz, con ella vive tranquilo, vive complacido. Amén. Dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que sea el lecho sin mancilla. No ocupamos, hermano, usted no ocupa meter sillones a su matrimonio. No ocupa meter películas a su matrimonio. No ocupa meter ¿cómo se puede decir? Revistas a su matrimonio o formas, no, hermanos. No, usted, ahora sí, como Dios le dé entendimiento, ¿sí? Como Dios le dé, porque ahora sí, como quien dice, hay que seguir nuestra naturaleza, ¿verdad? Y Dios nos va a enseñar, hermanos, nuestra naturaleza. No ir contra naturaleza, ¿sí? Contra naturaleza. ¿Sí, hermanos? Porque la gente ya anda contra naturaleza. Eso de 3 y felices los 4 es contra naturaleza. ¿Sí, hermanos? Eso no está en el orden de Dios. Eso de que miramos para motivarnos y incitarnos, ¿verdad? No, porque la llama se está apagando y para que la llama, no, eso no está ahí.
Sí, hay que tener respeto. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted, hermanos, ¿verdad?, hace esto con su esposa, denigra a su esposa. De lo mismo, ¿verdad? La mujer que mira tantas novelas, está tan apasionada en la novela que cuando ve a su esposa ya lo ve con cara de Juan Luis, ¿verdad? Ay, Juan Luis, ¿verdad? Y cierra sus ojos y está imaginándose a Juan Luis. ¿Cómo Juan Luis hace eso en las novelas, no? No, hermanos, en su amor recréese siempre. Amén. Pero eso dice aquí, hermanos, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias. ¿Sí? Ahora, hermanos, muchas iglesias, como lo fueron todas las iglesias, recordemos que la iglesia, que el imperio romano estaba gobernando, hermanos, aquí a Jerusalén. Jerusalén había sido, hermanos, oprobio, hermanos, durante reinos o imperios depravados. Sí, como lo fue, hermanos. De hecho, ellos entraron a una ciudad de Canaán, la cuales hacían cosas depravadas. Sí, hermanos, su forma, su ritual, su adoración era depravación. Era tener actos, hermanos, de intimidad a plena luz de toda la gente. ¿Se da cuenta? En sus templos es lo que hacían. Entonces, para ellos era normal hacer todo eso. Ahora, hermanos, el pueblo de Jerusalén, hermanos, es constantemente atacado por los cananeos, por los babilonios, ¿verdad? Que tenían dioses de fertilidad, dioses de erotismo, todo ese tipo de cosas, hermanos. Lo mismo fue con los persas, lo mismo fue con los griegos, lo mismo fue con los romanos. Y todo ese tipo de personas, hermanos, todo ese tipo de personas tenían ese tipo de costumbres, depravaciones. Y eso abrazaba todo el continente, varios continentes, los cuales fueron los tesalonicenses, batallaban con eso, los efesios, los corintios, ¿sí? Los de Galacia, hermanos, tantas iglesias, hermanos, que batallaban con eso. Por eso el Señor le decía, apartémonos de ese tipo de cosas. Eso no está bien, eso no es normal. Sí, hermanos, por eso el Señor tiene que trabajar en nuestros corazones. Y así como ellos, también nosotros estamos habituados en tanta clase de pecados. El Señor tiene que amonestarnos diciéndonos, eso no está bien y eso tampoco es normal. Tenemos que enderezar nuestra vida. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, no en pasión de concupiscencia, deseos desenfrenados como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos hacen. Usted no tiene que andar buscando, hermanos, ¿verdad?, cómo agradar a mi esposa en el mundo secular. Porque el mundo secular le va a dar infinidad de cosas, ¿sí? Pero no está conforme a la Biblia. Usted no tiene que buscar nada ya. Váyase al libro de Cantares. Lea su libro de Cantares junto a su esposa, ¿sí? Ahí hay métodos, ahí no tenga miedo. Lo que la Biblia dice ahí, lo dejó para el matrimonio. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pero no ande buscando por allá, porque allá hay cada cosa que cada vez, hermanos, está peor. ¿Sí, hermanos? Entonces dice el 6, hermanos, vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Abarca, hermanos, en lo conyugal, pre y post y durante también. Ahora, veamos en el versículo 6, que ninguno agravie. Esa es la vida que agrada a Dios, hermano. ¿Sí? La vida que agrada a Dios no nomás es en la iglesia, no, también incluye nuestra vida en el matrimonio. ¿Sí? Como le decía la vez pasada, no es que entremos a nuestro cuarto y el Señor se tapa los ojos, no. También hay una forma. ¿Sí, hermanos? Si jóvenes, ¿verdad? Guarden su corazón, ¿sí? Guarden su mente, para que el día de mañana no tengan una idea distorsionada en su mente, en su corazón. ¿Sí, jovencitos? Para que el día de mañana, cuando ustedes se vayan a casar, no vean a esa persona como un objeto, como nomás saciar su instinto humano. Sí, hermanos, que ustedes vean a esa persona con aquella persona que van a compartir el resto de sus días. Amén. Y que no denigren, que no denigren a esa joven, a esa jovencita, igual a ese joven, ¿verdad? Que sepan valorarse, porque a veces ese tipo de cosas más adelante se las echan en cara, ¿verdad? Pero tú que andabas de encimosa, pues tú que andabas de encimoso, ¿verdad? Mira, pues yo ni quería casarme, pero tú andabas ahí que dale, ¿verdad? Y entonces eso denigra a las personas. Entonces, que estén, hermanos, que estén ustedes conscientes, hermanos, ¿verdad? De que ustedes lo hacen, ¿verdad? Porque Dios ya los unió, amén. Porque Dios ya los juntó. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos aquí que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. ¿Sí, hermano? Que nadie, ¿no? Otra de las razones de la vida del cristiano que agrada a Dios, hermanos, es aquel cristiano, hermanos,
es aquel cristiano que busca el bien a otros y no mal. ¿Sí, hermanos? Ese cristiano no busca, hermanos, no anda buscando hallar ventaja de nadie ni de nada. Sí, hermano, este cristiano que busca agradar a Dios, hermanos, dice que no busca agraviar, hermanos. Dice que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Este cristiano, hermano, no busca ofender o hacer menos o dañar a sus hermanos. Busca el bien, el favor para todos. No busca el bien suyo o propio nada más. Siempre desea ayudar o ser de bendición a alguien más. Amén. El perdón también, hermanos, ¿verdad? Es parte de eso, hermanos, que deseemos el bien para otros. ¿Sabía usted que el perdón, hermanos, el perdón muchas veces cuando usted perdona, se beneficia más a usted mismo? ¿Sí? Porque el afectado es usted, porque el que trae se puede decir, el rencor o el mal, es usted en su corazón. Pero cuando usted perdona, usted se libra, se despoja, vive bien, vive tranquilo. Amén. Vemos aquí también, dice, de todo esto, el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificamos. Ahora la vida del cristiano que agrada a Dios, hermanos, dice el 7, pues no nos ha dado Dios, dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, una vez más, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación, a una separación del mundo. Amén. A separarnos de las costumbres del mundo. Por eso dice el versículo 7, dice, la vida del cristiano que agrada a Dios es la que atiende a su llamado. Sí, hermanos, todos ustedes y todos nosotros tenemos un llamado. A lo mejor no es el llamado de ser pastor, de ser misionero, de ser evangelista, pero todos tenemos el llamado a ser cristianos. ¿Sí, hermanos? Todos tenemos el llamado, hermanos, a ser cristianos. Y esa vida, hermanos, todos como cristianos tenemos que vivirla. Amén. Conforme a la palabra de Dios, hermanos. Todos tenemos el llamado, todos hemos sido llamados a ser cristianos. Por eso dice el Señor, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No, Dios no nos ha llamado para seguir viviendo la misma vida que antes teníamos. Dios no nos ha llamado para seguir comportándonos como antes nos comportábamos, para hablar como antes hablábamos, para tener las costumbres que antes teníamos. No, Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente, a vivir diferente, a actuar diferente, a comportarnos diferentes, a pensar diferentes. Incluso nuestra mente, nuestras metas tienen que ser diferentes. Yo les decía, hermano, les digo, ¿verdad? Que antes de yo cumplir 18 años, yo cuando vivía en el mundo, yo decía, cuando cumpla 18 años voy a sacar mi credencial y voy a entrarme a todos los lugares de degeneración. Y voy a entrar ahí, voy a hacer de mi vida un desorden. Y esa era mi mente, ¿verdad? En mi vida. Yo quería pasar y recorrer todos los centros nocturnos y hacer de mi vida un relajo, una degeneración. Pero gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Les digo, les comparto, cuando cumplí 18 años, de hecho en mi cumpleaños, si lo podemos ver así, ¿verdad? Cuando yo estaba cumpliendo 18 años, hermanos, estaba predicando la palabra de Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios por ello, hermanos, ¿verdad? Estaba compartiendo la palabra de Dios cuando el Señor cambia el rumbo de nuestra vida. Yo pensaba hacer esto, hermanos, y ahora el Señor cambió completamente nuestro curso. Gloria a Dios por ello, hermanos, amén. Y así como eso, el Señor dice en Jeremías, hermanos, que el Señor tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Nosotros solamente hay que disponer nuestra vida en sus manos. A veces la gente dice, pero no vengo a la iglesia porque, híjoles, me van a quitar esto y me van a quitar el otro y voy a tener que, híjoles, yo ya estoy acostumbrado a un estilo de vida. No, hermano, créame que si usted se acerca a Dios, le va a ir mejor. Va a ver mejor. Amén. Por eso dice aquí, hermanos, que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice el 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre. ¿Se da cuenta? La vida que agrada a Dios, hermanos. Dice, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. La vida, hermanos, del cristiano que agrada a Dios, no desecha el consejo de Dios. Si usted quiere ser un cristiano que agrada a Dios, hermanos, cuando usted abra su Biblia, recibe el consejo. Cuando usted se siente en esa banca, recibe el consejo. Cuando algún hermano le llama o le amonesta o le aconseja, reciba el consejo.
De esa forma usted va a agradar a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Que la victoria está en la multitud de consejeros. Ahí está la sabiduría, dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que entendamos al consejo y al llamado de Dios. Por eso, hermanos, el cristiano que quiere agradar a Dios no desecha, dice aquí. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Si usted dice, no, pues a mí como que pues no me interesa y pues yo voy a vivir mi vida, ok, vívala como usted quiera. Pero usted no me está desechando a mí. Usted está desechando a Dios, porque es la palabra de Dios. Amén. Dice el 9, pero acerca del amor fraternal, mira cómo le dice a los tesalonicenses, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Estos cristianos habían aprendido a vivir en amor, en unidad, en un vínculo. Dice aquí, hermanos, el 10, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia habían alcanzado testimonio. Compartíamos el miércoles en los primeros capítulos, el primer capítulo de Tesalonicenses, Pablo les dice, ¿verdad? Los alabo, dice, porque ustedes han llegado a alcanzar, han llegado a imitar a las iglesias de Jerusalén. Y las iglesias de Jerusalén, ¿verdad? Ya habían empezado 20 años atrás, anterior a la iglesia de Tesalonicenses. Y entonces cuando esta iglesia de estas tesalonicenses o tesalónica se inició, la iglesia de Jerusalén ya tenía casi más de 20 años de antigüedad. O sea que ya era una iglesia que debería haber alcanzado cierto rango, ¿no? O cierta forma, o cierta estructura, o cierta disciplina. Pero cuando el Señor elogia a los de Tesalónica, le dicen, ustedes ya los alcanzaron a ellos. Ustedes son jóvenes, ya alcanzaron la medida que ellos en 20 años han logrado hacer. ¿Se dan cuenta? Porque esta iglesia creció, esta iglesia se esforzó, esta iglesia creyó realmente. Y dio un cambio, dio un giro a su vida. Amén. Dice el 10, y también lo hacéis así con todos los demás hermanos que están en Macedonia, su testimonio. Pero los rogamos, hermanos, que no se estanquen. Una de las cosas, hermanos, que más accidentes traen en los trabajos es la confianza. Usted pone a un nuevo, hermanos, a hacer algo, hermanos, y el nuevo tiene precaución. El nuevo se pone casco, el nuevo se pone guantes, el nuevo se pone rodilleras, el nuevo se pone pechera, el nuevo lo hace despacito, ¿verdad? Y se cuida. Pero el que ya tiene experiencia, no se pone nada y... ¿verdad? Y agarra el router, agarra el serrucho y lo pone aquí en su pierna y aquí está cortando, ¿verdad? Y el nuevo no, el nuevo pone una plantilla, baja la guarda y se cuida, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vienen los accidentes? Al que se confía. ¿Por qué pecó David? Porque se confió. ¿Sí, hermanos? Dice que Dios ya le había dado paz a sus enemigos, ¿verdad? Y ya estaba tranquilo, entonces él se confió y dijo, no voy a pelear, es tiempo de salir, pero no salgo. Entonces, ¿qué hizo? Pecó. ¿Por qué? Porque bajó la guardia. ¿Por qué? Porque se confió. ¿Sí, hermanos? Él ya no tenía, digámoslo así, ya no tenía razón de luchar, ya no tenía por qué pelear, entonces dijo, pues cruzo las manos. Y dicho y hecho, para ser presa fácil del diablo, ¿verdad? Y así usted y yo, alguien dijo, ¿verdad? Que una mente ociosa es un taller del diablo. Así es que es importante que usted y yo, hermanos, nos mantengamos siempre ocupados. Amén. Por eso dice, les rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que abunden, hermanos, abunden, sigan creciendo. Si ustedes ya ayudaron, ayuden a alguien más. Ustedes ya evangelizaron, sigan evangelizando. Ustedes ya sirvieron, sigamos sirviendo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera, dice, que os hemos mandado. ¿Sí, hermanos? Que aprendamos a trabajar, que no estemos de ociosos, ¿verdad? Nada más ahí maquinando males, ¿verdad? Maquinando o comiéndonos, ¿verdad? La vida ¿cómo se puede decir, verdad? Sí, pues la vida de los hermanos o la comida de los hermanos. Dice el 12, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Sí? Porque los tesalonicenses, hermanos, también tuvieron ese problema. Que ellos se creyeron tan a pecho que Cristo venía, ¿verdad? Que ellos ya dejaron sus trabajos, renunciaron. ¿Verdad? ¿Para qué? Ya para esperar a Cristo.
pero Cristo todavía no estaba viniendo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues como ya no tenían, se les acabó la alacena, pues estaban visitando a los hermanos para comerse sus lentejas, ¿verdad? Y eso no está bien. Por eso el Señor, ¿verdad? Que aprendamos a ¿qué? A trabajar honradamente para con los de afuera, para dar testimonio y no tengamos necesidad de nada, ¿verdad? Que al rato no andemos pidiendo o limosneando. ¿Por qué, hermanos? Porque dejamos a Dios en mal, ¿sí? La gente va a decir, ¿por qué clase de Dios tiene este hombre, verdad? Que anda pidiendo. Si decimos que Dios suple nuestra necesidad. No, que no dice el canto, hermanos, Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. ¿Sí, hermanos? Dios suple, ¿verdad? Amén. Bueno, terminamos en San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26, hermanos. Ahí terminamos. Dice la Biblia ahí, hermanos. Dice, si alguno me sirve, amén. Donde estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La vida del cristiano que agrada a Dios, hermanos, entiende y atiende a sus deberes y sus responsabilidades. Por eso preguntaba, hermanos, sabemos la forma de la vida del cristiano que agrada a Dios. Ahora, ¿quién quiere hacerla? ¿Quién quiere agradar a Dios? ¿Quién va a tomar la decisión de vivir esa vida que a Dios le agrada? Dice aquí, hermanos, si alguno me sirve, sígame, ¿sí? Si alguno quiere agradar a Dios, si alguno, hermano, dice que el Señor, si alguno me va a servir, si van a venir a estar con manos cruzadas, ¿verdad? Pero si alguno quiere venir y me va a servir, va a hacer algo en mi obra, sígame. Si alguno no me va a servir, evítese la pena, ¿verdad? Así dice el Señor, hermano. Si alguno me sirve, ese sígame. Donde yo estuviere, también Él va a estar ahí. En los momentos de prueba y tribulación, como en los momentos de gozo y de alegría. Amén. Dice ahí, hermanos, si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Gloria a Dios por ello, hermanos, amén. Nada va a ser en vano. Si usted entrega su vida a Cristo, hermanos, si usted entrega su vida al Señor, hermanos, Dios le va a bendecir, hermanos, Dios le va a honrar y Dios va a remunerar su servicio. Amén, hermanos. Pero la decisión está en sus manos. Usted toma la decisión de entregar su vida a Cristo, de vivir para Él, de vivir bajo la forma de la voluntad, la norma que Dios tiene para usted. O usted dice, ¿sabe qué? Pues hermano, pues yo pienso que yo voy a vivir diferente. Hay que vivir como Dios nos manda, hermanos. Amén. Yo le invito, hermanos, póngase de pie, hermanos. ¿Qué decisión vamos a tomar, hermanos? Solamente usted sabe. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tomar una decisión. En cuanto a si queremos seguir o vivir la vida que Dios nos pide, que Dios nos demanda, o vivir una vida como nosotros creemos a nuestra perspectiva que está bien. Primeramente quiero hacer la invitación a aquella persona que no tiene la seguridad de que si hoy muriera, no sabe a dónde iría su alma. Déjeme decirle que hay dos lugares en los cuales uno va a ir después de que partamos de este mundo. O está el cielo en la gloria con Dios, donde el Señor ha prometido preparar lugar, moradas para estar con Él, a aquella persona que entrega su vida a Cristo. Como también hay un lugar de tormento para toda aquella persona que se niega, que rehúsa entregarle su vida a Él. El Señor nos dice en su palabra en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjame decirle, amigo, amiga, que todos hemos pecado, que nacimos en pecado, que hemos heredado del pecado y por causa de ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa de este pecado no podemos entrar al cielo. ¿Qué clase de pecados? Matar, hurtar, robar, mentir, adulterar, fornicar, mentir, pensar mal, enojarnos. Ya estamos pecando contra Dios. Y por causa de esos pecados somos limitados y somos obstruidos para poder entrar al reino de los cielos con Dios. Entonces déjeme decirlo, amigo, amiga,
que si usted muere en esta condición no va a poder ir al cielo, va a ir al lugar de tormento, al infierno que arde con fuego y azufre. Pero déjeme decirle que no todo se acaba ahí. El Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida, se humanó, se encarnó, tomó su lugar y mi lugar. Como dice Romanos 5:8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en la cruz Cristo mostró su amor, mostró su gran afecto al entregar su vida por nosotros, al darse en rescate por nosotros. Estando en nuestro lugar, Él dio su vida por nosotros, para que usted y yo podamos alcanzar salvación por medio de la sangre derramada en esa cruz. Solamente tiene que entregarle su vida a Él. Tiene que pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados e invitarle a que Él venga a morar en su corazón. Si hay alguno en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo, que diga: hermano, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener la seguridad de que cuando yo muera, que pueda ir con Cristo al cielo. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, si usted quiere ser diferente, quiere cambiar su tipo de vida, yo le pido en el nombre de Jesús que levante su mano. Con su mano levantada yo puedo ver que usted quiere entregar su vida a Cristo. Quiere ser diferente. Quiere cambiar esa vida. Quiere que la paz, la felicidad, la vida que solamente Cristo puede dar. Con su mano levantada yo puedo ver que usted quiere entregar su vida a Cristo. Si no hay nadie, tal vez usted quiera hacerlo en su corazón, yo le invito. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, diga: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Reconozco que por mi pecado merezco ir al infierno, pero en este día me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis faltas. Me arrepiento y te invito a que vengas a morar en mi corazón, que me limpies, que me laves y que me des la seguridad que cuando yo muera voy a ir contigo al cielo. Reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que moriste, pero que al tercer día te levantaste de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, por darme la vida eterna. Confieso que tú, Jesús, eres Dios. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Si has hecho esta oración con fe, creyendo realmente, considérate salvo por la fe en Cristo. No por la oración, por la fe en Cristo. Porque solamente Cristo puede salvar y solamente Cristo puede rescatar.